¿Cómo están? Nos reencontramos a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra para llevarles la información allí a donde ustedes se encuentran. Y no se olviden, por favor, que los estamos esperando todos los días en vivo a través de Chacra Televisión con nuestra información de actualidad. La seguridad alimentaria es un término que en español es difícil de decir, en inglés es más fácil porque son dos y en español es uno solo. En inglés es food safety, food security, los dos tienen diferentes significados y en el caso del español es uno solo y tiene dos significados. Uno es que un alimento no me enferme, que sería food safety, seguridad alimentaria, y el otro es food security, la seguridad de que yo voy a contar con ese alimento. Esto ha dejado bien marcado el caso del coronavirus, tal es así, y ya no hablamos de la seguridad alimentaria que pretenden los chinos planificando a 15 o 20 años adelante, pensando en cómo va a ser el crecimiento de su población, cómo va a ser el crecimiento del poder adquisitivo y generando los caminos y los acuerdos para poder llegar a abastecer de alimentos a toda la población que se está volviendo, al tener mayor, se va a ir volviendo, ya se venía volviendo y ahora va a volver a arrancar una vez pasado el tema del coronavirus. Una vez resuelta esta situación, va a volver a crecer, ese crecimiento la va a llevar a, a volver a pensar en que los consumidores se están volviendo un poco más díscolos a cada momento y esto va a originar una serie de necesidades de abastecimiento de algún tipo de alimentos que nosotros somos proveedores de eso. Pero no solamente ocurre en China, fíjense que en el caso de Estados Unidos, cuando habrán visto la información, cuando las plantas de faenamiento de cerdo fundamentalmente Smithfield y JBS tuvieron los problemas, y Tyson Foods tuvieron problemas, que bajaron la faena, se transformó en una histeria colectiva que lo consideraron un asunto de seguridad nacional, el abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria. Esto es muy importante para tener en cuenta porque el que tenga alimento va a tener el pozo de petróleo. El que produzca alimento va a tener el pozo de petróleo. Entonces, yo digo, las cosas vienen muy bien. Pensando en eso, nos ubicamos en el planeta. ¿Dónde estamos? Estamos en Sudamérica, el subcontinente sudamericano. Es en producción de carne bovina, por ejemplo, el 25% de la producción de carne bovina de los 62, 64 millones de carne bovina que se produce en el mundo, el 25% se produce en Sudamérica. ¿Quiénes son los países que más potencialidad tienen allí? Fundamentalmente Brasil, fundamentalmente Uruguay ya está al límite, Chile está al límite, Colombia puede tener un poco de potencialidad, pero los más potencialmente con posibilidades de crecimiento son Brasil y Argentina. Y a Argentina agreguémosle el crecimiento, porque somos grandes productores de granos, que no consumimos nosotros, que se exportan como granos, y ahí tenemos un importante punto, muy interesante. Las producciones de otras carnes, como puede ser la porcina, que es una oportunidad fenomenal, y la bovina. Y cuando hablamos de agregar valor, por ahí las carnes antiguamente eran consideradas commodities y realmente hay algunos tipos de carne que son considerados commodities. Yo ya considero que como la oferta fue tan claramente superada por la demanda, estimo y lo creo fervientemente de que la carne ya no es más un commodity, sino que es un bien escaso. Entonces empieza a tener comportamientos de precio extraños. Pueden ocurrir a cosas que ahora voy a tratar de explicarlas, como esto del coronavirus, pero que en realidad el precio de la carne viene creciendo desde hace muchísimo tiempo y desde el año 2000, por ejemplo, la carne bovina, hasta el año 2019, que es la última medición, esto es un dato del MLA, estamos hablando de un 98% de aumento del precio de los índices de venta al retail. O sea, imagínense ustedes que el poder adquisitivo de la población mundial no creció tanto. Algunos países se desarrollaron, otros se mantuvieron, otros están todavía luchando para salir del subdesarrollo, pero el producto carne bovina aumentó un 98% y también aumentó un 54% la carne porcina, por ejemplo. No así la carne aviar, que tiene una conversión muy importante. Bueno, ¿a qué vengo a todo esto a decir? Digo, tenemos el territorio, tenemos las producciones
y tenemos, no es que ya acá, lo que yo digo es un nuevo paradigma, quiero plantear. La ganadería no compite, la ganadería o la pecuaria no compite con la agricultura, se complementa. La economía británica sufre su mayor caída en 40 años. No se veía nada igual desde 1979, con una drástica reducción del gasto de las familias y un retroceso de todos los sectores productivos. Los datos revisados por la Oficina Nacional de Estadísticas correspondientes al primer trimestre sitúan en el 2,2% el descenso del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Una contracción mayor de la esperada que incluye solo los primeros días del confinamiento por el coronavirus. Una situación que ha llevado al primer ministro Boris Johnson a prometer una revolución para las infraestructuras con un plan dotado con unos 5.500 millones de euros. Este momento también nos da una oportunidad mucho mayor de ser radicales y hacer las cosas de forma diferente, para reconstruir mejor y reconstruir de forma más audaz. Vamos a liberar todo el potencial de todo el país. Haremos que este país sea más seguro, construiremos hospitales, escuelas, universidades, pero también reconstruiremos de forma más ecológica. La distribución, la restauración, los transportes y el turismo sufren una pérdida de actividad enorme. De momento, el Banco de Inglaterra ha previsto cerrar el primer semestre con una caída del 20%. Sin embargo, algunos expertos señalan que los datos del primer trimestre auguran una contracción más profunda que la prevista para el segundo trimestre. La economía del Reino Unido está en caída libre.